Bien, entonces, como les comenté, el fin de semana les compartí este documento muy breve sobre el caso que quiero analizar hoy, que es una aplicación. Es muy viejo el artículo, es de los 50. Es un paper sobre los retornos a escala en la industria eléctrica. Entonces, digamos, aquellos de ustedes que tomaron una a la más micro, deben de tener más o menos más claro esto que aquellos que no lo hicieron y que a lo mejor están totalmente clavados del lado de la empresa. Pero el planteamiento es muy sencillo, es simplemente querer estimar una función de costos. Ese es como el objetivo, ¿no? Ahora, detrás de la estimación de función de costos hay muchas cosas implícitas. Algunas de ellas más relacionadas con el lado de competencia y otras más relacionadas con el lado de regulación. Desde el punto de vista de regulación o de competencia, si lo queremos ver una intersección, el problema atiende una pregunta muy básica que normalmente nos podríamos hacer cuando revisamos un mercado, que básicamente es, en un mercado caben más empresas, es decir, cuando nosotros observamos un mercado, normalmente puede ser que a veces nos hagamos preguntas como, en este mercado hay suficientes empresas, de tal manera que si agregáramos una empresa adicional, esa empresa adicional probablemente estaría en pérdidas y sería ineficiente que estuviera. Esa es una pregunta que podríamos tratar de solucionar con este tipo de estimaciones. Entonces, voy a entrar un poquitito al problema para ir narrando la situación específica. Bien, entonces, si ustedes revisan el documento que les compartí, es básicamente la parte teórica de lo que voy a ver hoy. Me la voy a saltar toda esta parte. Entonces, yo los invito a que ustedes lo hagan por su cuenta en sus momentos libres. Entonces, viene un proceso de revisión, de cálculo, de optimización para determinar una función de costo final. Al final del día lo que queremos llegar es una expresión muy parecida a la que voy a mostrar ahora, muy parecida a esta que está aquí, la ecuación 1.12. Entonces, digamos, las notas lo que tienen es todo el desarrollo para llegar a este punto. Está basado en el paper de Nerlo del 56, si no mal recuerdo, y después viene como todas las pruebas econométricas que uno quisiera hacerle a este tipo de modelos. Viene el planteamiento de las pruebas de hipótesis, que es cosa que vamos a ver hoy, y al final viene una réplica que le hizo Christensen en el 76. Bueno, el paper es del 63, perdón. La réplica de Christensen y Green, aquí viene, es una crítica que le hacen al documento. Está interesante como ver cómo son estas historias de alguien escribe un documento que se considera seminal, cómo alguien le responde años después con una crítica. Digamos que la discusión fue bastante interesante en aquellas épocas, ¿no? Bien, entonces voy a dejar de compartir esta parte, voy a entrar directamente al problema que quiero analizar. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que voy a hacer hoy es trabajar con el documento de Jupyter Notebook que se llama regresión lineal. Está en la carpeta que se llama clase 1. Y en clase 1 hay dos archivos de Notebook, ¿no? Está regresión lineal y hay uno que se llama regresión lineal y entre paréntesis con. Voy a empezar con regresión lineal. Bien, entonces este es el archivo de regresión lineal. Como Mar les comentó en las versiones de introducción a Python, en Python trabajamos con el concepto de bibliotecas. Aquí lo traduje mal, en realidad no es librería la palabra, sino es biblioteca. Es un principio muy sencillo, ¿no? Que consiste en, tú construyes, digamos, un lenguaje de programación en el cual existen múltiples funciones y herramientas. Esas funciones y herramientas se catalogan y se caracterizan o se sistematizan en conceptos llamados bibliotecas. Esas bibliotecas tienen funciones específicas que puedes aplicar a objetos. Recuerden que Python es un lenguaje orientado a objetos, entonces todas las cosas que ustedes tienen en Python son objetos a los cuales se les puede buscar atributos, aplicar funciones. Bien, entonces la primera celda que está aquí, esa es una celda que si ustedes no pueden instalar lo que voy a ver a continuación, deberían ejecutarla, pero si sí pueden instalarla, entonces simplemente déjenla como está. En este momento está comentado todo el código, es decir, está comentada esta línea, la de pip install pyred stat y pip install stat model. Entonces, si no funcionan, si tienen un error,
me dicen y tendrían que ejecutar esta línea. Yo no la voy a ejecutar, creo que funciona bastante bien sin ejecutarlo, entonces si ustedes ejecutan esa línea, eventualmente no pasa nada. Bien, ahora vamos a importar todas las bibliotecas, ¿no? Entonces, aquí puse una descripción muy rápida de para qué sirve cada una de ellas. Entonces, la primera es para leer formatos .dta, que son formatos de Stata. Entonces, si ustedes tienen archivos de Stata que quieran ocupar en Python, pueden leerlos con esta biblioteca. Pandas, que voy a importar con el alias PD, que como les dijo Omar, es un estándar en la gente que programa en Python, llamar a Pandas como un alias PD. Pandas es la abreviación de Panel Dataset, ¿no? Por si algún día les preguntan por qué se llama Pandas. Bueno, se llama Pandas porque es la abreviación de Panel Dataset. Voy a utilizar Matplotlib, que es una biblioteca para hacer gráficos. No es la más bonita de todas, la verdad. Voy a ver si al final podemos ocupar otras más interesantes, incluso con gráficos interactivos. De hecho, en realidad, probablemente esta línea está mal, esta no la debería utilizar únicamente esta. Pero bueno, no pasa nada, si las importan no va a pasar nada. Voy a utilizar StatModels y la voy a importar como SM. Voy a utilizar una función de Python que es un display de imágenes. Ahorita van a ver por qué. Le voy a importar como la función image. Y voy a importar NumPy como NP. También es un estándar importar NumPy como NP. Y bueno, esta se repite. StatModels se repite, pero con la de 3 líneas arriba. Pero pueden importarla si no va a pasar nada. Finalmente, esta función que está aquí es opcional, esta no la necesitan. Esta es una biblioteca que lo que hace es que va a eliminar muchos warnings que les suelen aparecer cuando ustedes ejecutan código en Python. Y esos warnings tienen que ver con cosas como que Python les avisa que a lo mejor puede haber un problema porque importaron un conjunto de datos que tiene muchos valores nulos, ¿no? Entonces le dice un warning, ¿no? Hay posiblemente muchos valores nulos. U otro warning, ¿no? Acabas de hacer la unión de dos tablas que a lo mejor no tenían la misma dimensión. Pero a lo mejor ustedes lo hicieron intencionalmente, ¿no? Les va a aparecer un warning. Todos esos warnings, si los quieren evitar, utilizan esta función que se llama import warnings, que lo que hace es que va a ignorarlos y entonces no va a importar, no va a presentar esos mensajes. Esto es bueno porque a veces el código se satura con muchos warnings, entonces es difícil luego seguir el código. Pero esta es opcional, la última parte, ¿no? Entonces voy a ejecutar esta línea, se va a tardar unos segundos, va a depender mucho del procesamiento de la máquina. Bueno, ya terminó. Entonces, voy a empezar con un pequeño texto que puse en Markdown, que básicamente es como el resumen del problema que queremos analizar en regresión el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los retornos a escala de la industria eléctrica. ¿Sí? Es una aplicación del paper de Nerru del 63. Digamos, es el estudio clásico de retornos a escala en una empresa regulada. Algunos supuestos básicos de este modelo son los siguientes, ¿no? Entonces, cuando Nerloff escribió su paper, lo que supuso fue que los generadores eran pequeños monopolios locales, ¿sí? Es decir, había un monopolio local en una región, entonces ese monopolio local era un generador. No había otro generador cercano, entonces era un pequeño monopolio local. Todos eran privados, entonces no hay participación estatal en este caso. Esto es en el lado, digamos, en el lado aguas arriba del mercado, ¿no? Ya aguas abajo, en el mainstream, en el retail, perdón, lo que existía es que las tarifas o precios minoristas de electricidad estaban regulados, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad eso no está nada alejado de lo que estamos viendo hoy en México, ¿no? Tenemos monopolios locales en generación, en el caso de nosotros más dominado por CFE que por otra empresa, y tenemos tarifas finales reguladas. Digamos, los precios de los factores están dados en el sentido de que las empresas son tomadoras de precios. O sea, ninguna empresa tiene suficiente poder de negociación como para establecer precios.
Entonces, no obstante que las empresas son pequeños monopolios locales, ninguna de ellas tiene suficiente poder de mercado o suficiente poder monopsónico como para influir sobre los precios. Esta es como la estructura industrial que está analizando Narro. Bueno, en términos de tecnología, en los 60, bueno, en realidad los datos son de los 50, las tecnologías principales de generación eran motores de combustión interna, hidroeléctricas y termoeléctricas, ¿no? Hoy día probablemente las únicas que se preservan con mucha fuerza en el mundo son hidroeléctricas y termoeléctricas. Ahora en México tiene la particularidad de que son termoeléctricas basadas en combustóleo. En el mundo en realidad las termoeléctricas están basadas en gas natural, ¿no? Pero ahora podríamos agregar a otras, ¿no? Como eólicas y fotovoltaicas y probablemente geotérmicas. Bien, aquí les pongo una estadística de cómo estaba en ese momento la industria, solamente para que tengan un contexto de qué estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar las siguientes variables. Voy a utilizar variables de precios de combustibles, precios de del trabajo, que en este caso son salarios, y una variable de precio o renta de capital. Vamos a decirlo de esta manera, aunque las empresas son dueñas del capital, lo que en el modelo vamos a hacer es suponer que existe una especie de renta o pago por ese servicio de capital. Entonces digamos que la variable renta de capital es una variable construida. No necesariamente es una variable que las empresas están enfrentando, sino lo que hizo Nerlo fue estimar cuál es el costo de oportunidad de tener ese capital. Entonces, de esa manera construyó la variable de capital, de precio del capital. Entonces, la motivación económica es más o menos la siguiente, ¿no? Entonces, piensen en esta situación. Ustedes, si se acuerdan de su curso de micro, ustedes se van a acordar de las curvas de costo medio y costos marginales, ¿no? Entonces, imaginen que tienen una empresa que tiene costos medios, como la forma de la empresa A, entonces tiene un costo medio de esta forma, y tiene, perdón, un costo marginal de esta forma y un costo medio de esta forma, ¿sí? Entonces, imaginen que tienen curvas de esta manera. Entonces, esto es una industria muy particular porque tiene curvas de esta manera y no tiene curvas como la forma U habitual que hacemos, sino es como una media U, ¿no? De esta forma son las empresas. Entonces, lo que dice la teoría económica es que las empresas van a establecer la oferta que hagan cuando el precio sea igual al costo marginal. Entonces, digamos, el precio se iguala a digamos que todas las empresas se enfrentan al mismo precio porque los precios están regulados. Entonces, hay una entidad reguladora que establece los precios para todas. Entonces, ese precio, llamémoslo P. Entonces, todas las empresas se enfrentan a este precio. Entonces, cuando su curva de costo marginal toca esta línea punteada del precio, digamos, esta es la oferta que van a hacer. Esta es la cantidad que van a ofrecer. Entonces, ustedes se van hacia abajo, esa es la cantidad que va a ofrecer esta empresa a ese precio. Luego tenemos otra empresa que es más eficiente. Es más eficiente porque su curva de costo marginal es todavía más plana, y está desplazada hacia la derecha, entonces eso significaría en ese sentido que es más eficiente. Y entonces cuando el precio toca su curva de costo marginal, ella ofrecería esta cantidad, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la lógica de los precios y costos marginales. Ahora, la teoría económica también nos dice que entonces al costo marginal que ofrezcas, a la cantidad que se ofrezca dado al nivel de costo marginal, tú enfrentas un costo medio, ¿no? Entonces, el costo medio que enfrenta la empresa A es este punto. Y el costo medio que enfrenta la empresa B es este punto. Bien. Entonces, si ustedes replicaran este ejercicio para muchas empresas, las que ustedes quieran, las que supongamos que están en la industria, entonces podríamos construir todos los puntitos que son A como A y como B. Entonces, si ustedes hicieran eso, probablemente lo que encontrarían es que serían una curva que sería como una especie como de curva que empieza a descender. Así empieza a descender poco a poco, avanza sobre la recta de la producción y continúa, y muy probablemente después de mucha cantidad empieza a subir, ¿sí? Entonces, esa es la curva de costo medio de la industria. Bien, ¿ahora qué significa esta curva de costo medio de la industria? Lo que nos dice la curva de costo medio de la industria es que nos va a describir cómo es la estructura de retornos a escala de la industria.
Entonces, si se acuerdan ustedes de sus cursos de micro, la parte decreciente de la curva de costo medio se dice que es la zona de rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué se dice que es de rendimientos crecientes a escala? Porque a medida que se incrementa la producción, el costo medio disminuye, entonces es eficiente seguir produciendo. Luego viene una parte creciente, que se le llama deseconomías de escala, que en esa parte lo que ocurre es que si incrementa nomás la producción, lo que estamos haciendo es incrementando los costos medios. Entonces es ineficiente seguir incrementando la producción. Entonces, para esto lo quería hacer Nerloff, para esto lo quiere estimar, porque quiere encontrar cuál es la estructura de retornos a escala que existen en esta industria. Eso es a lo que queremos llegar. Ahora, una cosa son los retornos a escala de la industria y otra cosa son los retornos constantes a escala de la industria. Ahorita voy a entrar un poquitito en esa discusión. Nerloff lo que trata de encontrar es, entonces, cuáles son los parámetros de la función Cobb-Douglas asociada, que está descrita en esta ecuación. Quiere encontrar quién es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, si se dan cuenta, Nerloff parte de un problema muy micro, lo transforma a un problema econométrico a través de un problema muy sencillo de optimización, que es una minimización de costos sujeta a una función de producción. Entonces, el problema que resuelve es la minimización de costos sujeta a la función de producción, que está descrita por una ecuación como esta. Cuando resuelve el problema, ustedes pueden revisar las notas, cuando resuelve el problema encuentra que la ecuación asociada es esta. Entonces se encuentra que el logaritmo del costo total es igual a un parámetro mu más 1 entre R, que multiplica el logaritmo de la cantidad, alfa 1 entre R, que multiplica el logaritmo de los precios, y así sucesivamente. Donde mu i es un logaritmo que está asociado a estos parámetros. Ahora, lo interesante del componente mu i es que mu i lo que va a capturar estas eficiencias propias de las empresas que no están asociadas a los costos de producción. Entonces, por ejemplo, una capacidad gerencial muy buena de una empresa es algo que no se refleja necesariamente en los costos de salarios. A lo mejor tienes 2 gerentes equivalentes que les pagas en salarios equivalentes, pero uno de ellos es muy bueno. Entonces, eso genera en la empresa que sea altamente eficiente. Ese tipo de cualidades no están capturadas por el salario, porque en cierto sentido les estás pagando igual a 2 gerentes equivalentes. Bien, ese tipo de factores se capturan en la variable mu-i. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar esa variable mu-i para reexpresarla de esta manera, como está descrita aquí, y vamos a decir que entonces mu-i va a estar capturado por el término de error. Entonces, de aquí ya regresamos a nuestra lógica de regresión lineal. Una regresión lineal, si se acuerdan, es básicamente partir la información en 2 componentes, información observable e información no observable. En este caso, la información observable son la cantidad, los precios de los factores. Y la información no observable son estas cualidades propias de las empresas, ¿no? Gerentes muy capaces, casos fortuitos como estar en una ubicación favorable, en el caso de las hidroeléctricas, un buen año de lluvias, entonces hay más agua en las presas y puedes generar más, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, bien, entonces Nerloff lo que plantea es, si podemos establecer una función de costos bajo esta lógica, entonces lo que nos va a decir cada uno de estos parámetros, beta 2, beta 3 y beta 4, beta 5, es la estructura de retornos a escala de la industria. Lo que dice Nerloff, el supuesto principal de Nerloff es que dice que esta industria, todas las empresas tienen la misma estructura de retornos a escala. Entonces lo que dice es, yo supongo que esta industria es tan homogénea como que cada una de las empresas utiliza en una forma equivalente los factores, tiene una estructura de retornos a escala similar. Entonces, si eso es cierto, entonces lo que debería pasar es que cuando R, que son los retornos a escala de la industria, cuando yo los analice deberían de sumar 1, ¿sí? Esa es, digamos que la principal restricción. Entonces, noten algo, aquí hay una discusión muy particular. Una cosa son los retornos a escala de la industria y otra cosa son los retornos a escala constantes. Eso no es cierto. No estoy diciendo que
la industria tenga retornos constantes de escala. Lo que estoy diciendo es la industria tiene una estructura de retornos equivalente para todas las empresas. Esa es la hipótesis principal de Nerlo. Luego Christensen la critica, pero bueno, vamos a quedarnos en esta idea, ¿no? En este punto. Entonces, lo que hace Nerlo es tratar de estimar esta función de costos y a través de esta función de costos puede reconstruir entonces la curva de costo medio, que simplemente es dividir el costo total entre la producción y puedes entonces construir la curva de costo medio. Entonces, mi plan ahorita es con ustedes es tomar la ecuación de Nerlo, que es esta, y estimarla, ¿vale? ¿Dudas con mi plan de lo que quiero hacer? No, profe. No, profe. Bien, entonces entremos a la estimación. Entonces voy a utilizar la base de datos que se compone de 145 observaciones, es decir, son 145 empresas las que están involucradas en esta base de datos, o 145 plantas generadoras, en estricto sentido. Lo que tengo son los costos totales a precios en miles de millones de pesos, miles de millones de dólares. Luego tengo la producción en billones de kilowatt hora. Tengo el precio del trabajo, el precio del combustible y el precio del capital. Entonces voy a empezar con la importación de datos, ¿no? Entonces lo que necesito es importar la tabla que se llama Nerlo DTA. Es una tabla que está en un archivo de Stata. Entonces lo que voy a hacer es darle a run, entonces ejecuta la línea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mi mecanismo de lectura? Es muy sencillo. Voy a utilizar de la librería, de la biblioteca que se llama PyReadStat, la función que se llama readDTA. Entonces, lo que necesita aquí es que le dé el nombre del archivo. Entonces, ya le di el nombre del archivo. El nombre del archivo lo guardé en este objeto. Lo leí. Por default me regresa dos cosas. ¿Por qué me regresa dos cosas? Porque los archivos de Stata tienen una estructura muy particular. Tienen por un lado la tabla de datos y tienen por otro lado la descripción de las variables. Entonces, para aquellos que son usuarios de Stata convencionales, les quedará muy clara esa idea, ¿no? De que una cosa son los datos y otra cosa son la descripción de las variables. Entonces, lo que va a hacer Python es separar esa información en dos objetos. Por un lado me va a traer el data frame, que son básicamente los datos, y por otro lado me va a traer los archivos metadatos, ¿no? Que son las descripciones. Entonces, de esa manera, entonces, como la función me regresa dos objetos, yo los voy a asignar a dos variables diferentes. La primera variable se va a llamar DataFrame, que va a almacenar los datos, y la segunda variable se va a llamar Meta, que va a almacenar las descripciones. Entonces, por eso voy a trabajar únicamente con DataFrame, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con DataFrame. DataFrame, con esta función lo que voy a hacer es extraer el nombre de las columnas que tiene. Entonces, las columnas, me dice que tiene estas columnas, PodCost, Output, PLabor, PFuel y PCAP. Son las columnas. Entonces, del DataFrame puedo observar los primeros registros. ¿Cómo lo hago? Le digo DataFrame.encabezado si quiero los primeros 5 registros de ese DataFrame. Ustedes pueden cambiar este valor de 5, le pueden poner 6, 7, lo que ustedes quieran. Si lo dejan en blanco, por default va a traer 5 valores. Digamos que el valor por default para Python, si aquí estuviera en blanco, sería 5. Si ustedes le ponen un valor, les va a traer ese valor específico de valores. Entonces les trae los primeros 5 registros, ¿no? Como les dijo Omar, en Python los arreglos se inicializan desde el 0. Entonces el primer registro para Python es el 0, luego el segundo es el 1 y así sucesivamente, ¿no? En R no pasa así. En R el primer registro es el 1, el segundo es el 2 y así sucesivamente. Por ejemplo. Creo que también en Stata, si no mal recuerdo. Bien, ahora vamos a hacer una tabla de estadísticas razonables. Entonces, del data frame, lo que quiero es, del data frame, quiero ver el atributo que se llama describe, y de ese describe quiero que además lo redondees. Entonces, noten esta idea que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es anidando funciones. Entonces, primero al data frame le voy a aplicar una función que se llama describe, que es como describe, ¿no? Describe la variable. Si quieren, vamos viendo por pasos. Aquí voy a hacer un espacio y le voy a poner un gato, ¿no? Entonces ya comenté la parte de rounds. Entonces lo que voy a hacer es ejecuto esto y me va a decir, mira, aquí está la columna aquí está la tabla que te da los estadísticos descriptivos. Entonces, ¿qué estadísticos descriptivos se da por default? Se da el count, la media,
la desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y máximo. Bueno, ahora le voy a incorporar, no me gusta la tabla así, la quiero redondeada, la quiero como a 2 dígitos, ¿no? Porque básicamente la quiero copiar y pegar en mi documento. Bueno, le pongo punto, redondealo a 2 decimales. Y listo, ya me lo redondeó a 2 decimales, ¿vale? Entonces, siempre pueden hacer este tipo de anidaciones, ¿no? Tienen un data frame, quiero que le hagas algo, luego quiero que lo redondees, y a lo mejor lo que yo quisiera después es que lo multiplicara por una constante. Bueno, lo puede hacer, ¿vale? Le puedo preguntar también por qué tipo de variables son los que están incluidos en el data frame. En este caso, con la función dtypes. Entonces, si le doy run, me va a decir que todas son un tipo flotante 64, que es el tipo de dato más común en Python, sobre todo en datos. Cuando ustedes tengan textos, normalmente van a ser tipo objeto, pero en este caso todos son numéricos, entonces son tipo flotante. En este caso, le podemos preguntar a la tabla si es que tiene valores nulos. Cuando ustedes hacen minería de datos, a veces por lo que empiezan es como identificando a ver si hay situaciones en las que dentro de la tabla hay valores nulos. Lo que los usuarios de Stata le dicen missing values, ¿no? Pero en realidad son valores nulos. Entonces, lo que voy a hacer es el data frame, punto, le voy a preguntar is null, o sea, es decir, ¿hay alguno que es nulo? Y luego le voy a decir que, bueno, vamos a comentar esto hasta aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos arroja si hago esto, ¿no? Entonces le digo, ¿son nulos? Me dice, no, ninguno es nulo. ¿Sí? Se dan cuenta, lo que hace es que va recorriendo toda la tabla y me dice, no, en realidad no encuentro ninguno nulo. Todos, por eso me dice false, ¿no? Ninguno es nulo. Si hubiera nulos, me pondría la etiqueta true. Me diría, aquí hay un nulo, un valor nulo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué le pasa si le pongo values in, ¿no? Bueno, lo que hace es que como que me ha dado un resumen de todo el análisis. Y dice, bueno, ya busqué en toda la tabla y en realidad no encontré ninguno nulo. Entonces mi reporte es, no hay ninguno. Ninguno es nulo. ¿Vale? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es, con este for, es una cosa muy sencilla. A veces también lo que queremos saber es cómo viene, una especie de tabla de frecuencia, cómo vienen los datos, ¿no? A veces, sobre todo cuando son datos categóricos, nos gusta saber si son muy frecuentes algunos datos, cuántos valores hay de un tipo, ese tipo de estadísticas resumen. Bien, lo que voy a hacer es automatizarlo. Bueno, más que automatizarlo, voy a hacer una línea de código que me permita hacer un recorrido a través de todas las columnas y preguntar la misma cosa, que es, quiero identificar si hay valores que son como categóricos y que se puedan repetir. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar una función que se llama print, que lo que va a hacer es imprimir cosas. Entonces me voy a ir hasta la última línea. Más o menos esta es la forma de leer los for, ¿no? Como que entras a la última parte que hace y empiezas a leer hacia atrás para entender todo el algoritmo por completo. Entonces, lo que está haciendo al último es imprimir, fíjense, está yendo al data frame y con esos brackets que estoy abriendo, lo que Omar les decía, los brackets lo que están haciendo es indicarle a Python una posición dentro del data frame. Entonces, lo que estoy haciendo es recorrer el data frame y para cada una de las, digamos, de las cosas que estoy contando, ahorita vemos a quién estoy contando, lo que estoy haciendo es que me está diciendo cuántos valores existen en este objeto que estoy contando. Y me va a ir imprimiendo el índice. Bien, ahora bien, ¿qué objeto es el que está contando? El objeto que está contando son las columnas. Entonces va a recorrer las columnas y cada una de las columnas me va a imprimir cuántos valores existen en esa columna. Para todas las columnas. En este caso son poquitas columnas, son 5. Pero imagínense que estuvieran haciendo minería de datos de una tabla de, no sé, 50 columnas. Entonces, esa es una forma eficiente de hacerlo, ¿no? Es rápido. Entonces lo hacemos. Entonces lo que me dice, fíjense, vamos a ir leyendo una. Por ejemplo, para la primera columna es la de total cost, ¿no? Entonces el costo total me dice, esta es como la tabla de frecuencias. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad no hay como valores que se repitan, ¿no? El que se repite .50 mil se repite 2 veces. En realidad no hay valores repetidos. La columna de producción se repiten algunos valores.
La columna del precio del trabajo se repite en algunos, la columna del precio del combustible también algunos, y la del precio del capital otros tantos, ¿vale? Antes de continuar, ¿tienen algunas dudas de este punto? No, profe. No. Vale, bien. Ahora, lo que voy a hacer es entonces crear algunas variables adicionales. ¿Cómo creo variables? Es muy sencillo. La lógica es muy sencilla. Primero, lo que voy a hacer es tomar el nombre del data frame. Mi data frame se llama data frame. Es un poco redundante, pero así lo llamé. Y lo que voy a hacer es abrir corchetes y voy a crear una nueva columna. Entonces, lo que estoy haciendo es, al data frame, quiero crearle una nueva columna. La nueva columna se va a llamar LTOTCOS. Por eso lo pongo entrecomillado. Esta va a ser una columna, ¿no? Una columna nueva. Esta columna nueva, quiero que le asignes la siguiente operación. Y la operación que le voy a asignar es la siguiente. Es, de NumPy, quiero que tomes la función logaritmo. Y esta función logaritmo, quiero que la apliques a toda la columna que se llama TOTCOS. Entonces, lo que va a hacer es crear una columna que se va a llamar LTOTCOS, que va a ser el logaritmo de los costos totales. Igual para todas las demás, logaritmo de la producción, logaritmo del precio del trabajo, logaritmo del precio del combustible y así sucesivamente. Y la última columna que voy a hacer es una que se va a llamar ABG cost, que es como el average cost, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a crear? Es muy sencillo. Voy a tomar la columna que se llama llamar costos totales y la voy a dividir entre la columna que se llama producción. Entonces, noten algo, también para Python funciona cuando le damos nombres de columnas y estamos comparando columnas, por ejemplo, multiplicaciones o comparaciones o divisiones, como en este caso, entiende Python que es entrada. Y cada una de las entradas las va a asignar a un nuevo objeto que también va a ser una columna de data frame, ¿vale? Bien, entonces voy a ejecutar esta línea, ya se hicieron. Luego, lo que voy a hacer es crear una nueva columna que se va a llamar once. Ahora, noten esta particularidad. Cuando yo creo una nueva columna y le digo va a ser igual a una constante, por default Python lo que va a entender es que toda la columna va a tener ese valor de esa constante. No solo la primera entrada, sino toda la columna, ¿vale? Entonces, voy a ejecutar esta línea y ahora quiero ver mis resultados, ¿no? Entonces le voy a decir del data frame, muéstrame el encabezado, quiero ver los primeros registros y se ven de esta manera, ¿no? Entonces, noten cómo esto se repitió 1, 1 y cómo las demás se calcularon, ¿no? El costo medio y el logaritmo de las demás variables, ¿vale? Bien. Ahora, ya que los tengo, vamos a hacer algunas estadísticas descriptivas, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta función. Fíjense, lo que voy a hacer es, de la función matplotlib que importé arriba, de la biblioteca que se llama matplotlib, que la denominé PLT, quiero preguntarle los estilos que tiene guardados. Entonces va a ser de PLT, quiero punto los estilos, por eso le pongo style, y luego le pongo punto available. Lo que quiero es que me diga cuáles estilos tiene disponibles. ¿Sí? Entonces, y a eso le voy a decir, quiero que los imprimas. Entonces me va a imprimir toda la lista de los estilos que tiene disponibles. Entonces, Matplotlib tiene muchos estilos cargados. Uno de esos estilos es el que más le gusta a la gente que hace R, ¿no? Que es, por ejemplo, ggplot. Entonces, uno de los estilos es ggplot. Entonces, si quisiéramos hacer gráficas en un estilo ggplot, que se vean muy parecidas a las que podría hacer R, pues pongámosles ese estilo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bien, entonces lo que voy a hacer es establecer ese set. Voy a establecer ese estilo como para trabajar de aquí en adelante. Entonces, lo que yo debo decir es que de PLT, quiero que el style, quiero que el estilo que ocupe sea el ggplot. Entonces, va a ocupar ese estilo. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Quiero que del data frame, que se llama TOTCOS, quiero que haga un histograma, que lo haga en color verde. Quiero que le ponga las siguientes características. Quiero que en el label del eje de las Y le ponga freq. Luego en el label de las ejes X, en el eje de las X le ponga TOTCOS MMUSD. Y en el título del gráfico se llame histograma TOTCOS MMUSD. Y al final que me muestre el gráfico. Son todas las instrucciones que le he dado a Python, ¿vale?
Entonces vamos a ejecutar esta línea y se vería de esta manera. ¿Vale? ¿Ustedes pueden cambiar las cosas? Sí, como por ejemplo poner este en lo, ¿no? Que se vea en azul. Bueno, se ve en azul. ¿Vale? Pueden cambiar los títulos de los ejes. Pueden manipularlo ustedes quieren. ¿Vale? Bien. Ahora, este es un tipo de estadística resumen. También hay otro tipo de estadística resumen, como por ejemplo los kernel density. Los kernel density son básicamente histogramas continuos. A veces son relevantes utilizarlos porque nos gustaría tener gráficos como en una forma más de curva y menos plana como lo son los histogramas. Entonces voy a utilizar esa función que se llama kernel density. Entonces lo que voy a hacer es, del data frame voy a tomar la columna que se llama totcost y a esa le voy a aplicar una función de plot y esa función de plot es una que se llama KDE, que es la abreviación de kernel density. Y luego a esa le voy a poner un título que se va a llamar densidad del costo total de miles de millones de dólares. Y lo voy a mostrar, ¿no? Le run y se mostraría de esta manera, ¿no? Entonces lo que hace es suaviza el histograma. Ahora, el problema de hacer estos tipos de kernel density es que lo suaviza tanto que en apariencia lo que nos muestra es que lo tuvo que suavizar y tuvo que aparentar que después del cero, hacia atrás del cero, del lado de los negativos había valores, cuando en realidad nosotros sabemos que ahí no hay valores, ¿sí? No hay valores negativos del top cost. Pero, dado que es una suavización de la curva, entonces lo que hace el algoritmo es que trata de suavizarla tanto para que parezca esa curva, ¿no? Entonces nos aparece como si hubiera valores negativos, pero en realidad no lo hay, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer entonces una regresión, ¿no? Ya después de que exploramos los datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el costo total está altamente concentrado en valores bajos y hay muy pocas empresas que tienen valores muy altos de costo. Vamos a hacer una regresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, antes de hacer la regresión, voy a hacer un scatter. Normalmente cuando hacemos regresiones, nos gusta entrarle por el lado del hacer scatter. Entonces, el scatter que voy a hacer es el siguiente. Voy a utilizar del matplotlib, voy a utilizar la función scatter. De scatter que quiero utilizar del data frame, voy a utilizar la columna que se llama output. Noten aquí un cambio en mi sintaxis. Normalmente lo que vine yo haciendo era decir data frame y luego abría bracket y el nombre de la columna. Esa es una forma de referirme a las columnas. Otra forma de referirme a las columnas es con un punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es como referirme a algún atributo del data frame. Entonces le estoy diciendo data frame punto output. Entonces le estoy diciendo quiero que tomes la columna o el atributo que se llama output que está guardado en data frame. Entonces tienen dos opciones para trabajar con Python. O trabajan con esta idea de brackets y el nombre de la columna o punto nombre de la columna. Ahora, el bien punto nombre de la columna funciona bien cuando los nombres de las columnas no tienen espacios. Si ustedes guardan nombres de columnas con espacios, van a tener un problema porque en realidad no podrían referirse a ellos con el punto nombre de la columna. Entonces voy a hacer un scatter del output y el costo medio, que básicamente lo que voy a hacer es mi curva de costo medio, a ver cómo se ve la curva de costo medio de esta industria. Quiero que el tamaño de la bolita de scatter sea 150, entonces va a ser una bolita algo grande. El color creo que sea en rojo. Y el estilo, bueno, el título, perdón, va a ser el gráfico de dispersión del output contra el costo promedio. ¿Sí? Y quiero que lo muestre. Entonces, se vería de esta manera. No puedo regular el tamaño de la bolita. Si, por ejemplo, si le pongo aquí un 50, sería una cosa más pequeña. Sería algo así, ¿no? Puedo ir jugando con estas cosas. El color lo puedo cambiar, puedo ponerle blue, red, green, gray, lo que sea. ¿Vale? Entonces vamos a hacer finalmente una regresión muy sencilla. La regresión sería esta. Entonces primero voy a definir mi variable y. Mi variable y va a ser el logaritmo del costo total. Si se acuerdan, esa era la función de costos que queríamos estimar, todo en términos logarítmicos. Luego, mi variable x va a ser el conjunto de valores de la matriz x. Entonces, mi matriz x se va a componer de los siguientes valores. Cuando yo me refiero a una sola columna, es suficiente con poner un bracket. Bueno, un conjunto de brackets, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Me estoy refiriendo a la columna que se llama L costo total y la estoy asignando a la variable que se llama Y. Ahora, imagínense que se quieren referir a más de una columna. Bueno, entonces le tengo que introducir a Python una lista. Entonces, si se acuerdan de la sesión que vieron con Omar, las listas se definen con brackets. Entonces, lo que voy a hacer cuando me quiera referir a más de una variable es crear una lista. Entonces, ¿cómo creo la lista? Bueno, la lista está aquí incluida. Entonces, lo que le estoy diciendo es, quiero que del data frame no solo selecciones una columna, sino que selecciones esta lista de columnas. Y la lista de columnas es one, loutput, lplabor, lpfuel y lpcount. ¿Sí? Y ese lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar X. Luego, perdón, este no lo necesitamos. Este no lo necesitamos. Ahí tengo un error. Lo que voy a hacer después es una estimación del proceso OLS. Y entonces lo que necesita la función OLS, que es una función de la biblioteca que se llama StatModels. Entonces, de StatModels, una función que se llama OLS, quiero que se le aplique a la variable Y y a la variable X. Y a la variable X, no a la variable Y. Había un X2 ahí, pero quítenle el 2, está mal el 2. Luego, quiero que al objeto que se llama es lo ajuste. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice arriba fue, declaré como el proceso de estimación. Lo que voy a hacer ahora es ajustar. Cuando ajuste, estoy haciendo la estimación. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está pasando. Y finalmente voy a imprimir el objeto que se va a llamar ES2 y le voy a imprimir su estadística resumen. ¿Sí? Eso es lo que voy a imprimir. Damos run y se imprimiría esto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo pudieron haber hecho esto de una forma más sencilla? Había otras formas, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar este código que está aquí y lo voy a poner aquí. Por ejemplo, le voy a quitar la variable one. Imagínense que solo tienen las variables. Le voy a agregar una variable, una constante. ¿Cómo se la agrego? Se la agrego con la función add constant. Le voy a agregar una variable, una x2. Y además me voy a ahorrar un paso. Le voy a quitar esta línea de código porque voy a juntar todo en una sola. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a declarar el procedimiento OLS y además voy a ajustar a la vez. O sea, todo eso lo voy a hacer en una sola línea. Si se dieron cuenta arriba, lo hice en dos líneas. En uno como que declaré el modelo y en otro como que estimé. En este declaro el modelo, luego estimo todo a la vez y al final imprimo el resultado. Entonces, esto es exactamente equivalente a lo que está arriba, con menos pasos. ¿Vale? Bien. Entonces, y la regresión bueno, digamos, todavía no he entrado a la discusión de cómo se interpretan estos resultados, pero si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma regresión, haber hecho esta que la que está arriba, ¿no? Entonces, el R cuadrado es bastante alto, la verdad, para esta regresión. Entonces, lo que estimamos básicamente es la función de costo. Lo que tengo aquí, entonces, son cada una de estas variables es básicamente la relación de la semielasticidad asociada a la función de costo dividida entre los retornos a escala de la industria. Es decir, cada uno de estos elementos es alfa 1, por ejemplo, entre R en este caso. Este es alfa 2 entre R y el último es alfa 3 entre R. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase que vimos de pruebas de hipótesis y de pruebas de hipótesis individuales, entonces, ¿cómo determinamos si un coeficiente es significativo? Bueno, lo determinamos a través de la estadística T, ¿no? La estadística T es básicamente resulta de dividir el coeficiente entre el error estándar, entonces aquí está el estadístico T. El estadístico T, como es una prueba de dos colas, entonces podemos rechazar la hipótesis nula casi utilizando más o menos como valor crítico el 2, a más menos 2 es como el valor crítico. Entonces, cualquier cosa que sea mayor que 2 o mayor que menos 2, o más negativo que menos 2, en realidad estaríamos rechazando la hipótesis nula. En este caso, el primer coeficiente tiene un T de 40, entonces rechazamos la hipótesis nula de que el coeficiente sea estadísticamente 0, por lo tanto es significativo. El segundo nos sale casi 1, es algo menor que 2, entonces
lo que tenemos el problema de que el segundo no es significativo, el tercero nos da 4 y el último nos da menos 13, los cuales son estadísticamente significativos. ¿Vale? También tenemos la prueba global asociado a la F. Aquí está la F, este es el valor F calculado. Si ese nos cuesta trabajo interpretarlo, siempre podemos irnos a la probabilidad de F, que es esto, y esto es casi cero, entonces estamos del lado del rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto podemos decir que globalmente todas las variables contribuyen a la variabilidad de la variable Y. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, en ese código, en la línea 5, ¿no debía ser estimarlo Y X2? ¿Arriba? Aquí, exacto, ¿no? Buen punto. Sí, aquí va. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Vale, bien. Lo que voy a hacer el lunes es, entonces, digamos, con esta parte quiero terminar por hoy, porque me queda muy poco tiempo para ver el otro notebook. Pero si pueden irlo avanzando, por favor, háganlo. Entonces, el otro notebook que quiero ver es este que está aquí, que se llama clase 2. En este notebook vamos a ver un poquitito más, vamos a entrar un poquito más a las pruebas de hipótesis asociadas con el problema de Nerlos. Entonces, les voy a encargar mucho si, por favor, pueden ir leyendo lo que les pasé de notas de Nerlos para este ejemplo. Mm, vamos a trabajar un poquito sobre la hipótesis principal del paper. Y básicamente sería lo que quiero ver. El lunes empiezo con variables instrumentales y el miércoles retomo esto y veo si podemos empezar algo de la práctica de variables instrumentales. ¿Vale? Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, los veo el lunes. Gracias, profesor. Hasta Sí, muchas luego. gracias. Gracias. Buen día. Gracias, profesor. Buen día.